Saben que toda semirrecta se apoya en una recta. ¿Sí? Puede ser esto. Ahora, cuando hablamos de simetría central, estamos hablando de una transformación rígida que ya no le vamos a llamar ni eta ni mu. Antes usamos esa o usamos esta. Ahora vamos a usar sigma. O algún otro dibujito más bonito. Lo deben tener acá. No lo veo. ¿Y por qué no lo veo? Si pasó el bien. Ah, acá está. Sigma. Es parecido a una O. Un palito. ¿Es una transformación rígida? Sí, sí, sí. Transformación rígida, nosotros usábamos esta. Cuando usábamos o necesitamos componer transformaciones rígidas, también aparecía esta. Ahora, cada vez que hablemos de simetría central, va a aparecer esta letra. Pero al decir simetría central, vamos a usar centro. Y cuando hablamos de centro, no puedo hablar de una recta o de una semirrecta o de un segmento. La palabra centro ya la habíamos tocado cuando hemos visto circunferencia. ¿Sí o no? Bueno, centro es un punto. Por lo tanto, vamos a necesitar nombrar el punto de simetría. Entonces, acá, o el punto O, o el punto A, o el punto M, el punto respecto del cual trabajemos la simetría. ¿Estamos? Sí. Y nos dice que si aplicamos esta transformación rígida, la definición nos manda la transformación rígida de centro o simetría central de centro O aplicada a la semirrecta S nos devuelve no S, su opuesta. Inmediatamente a esta que está acá nos da esta. Profe, ¿qué letra es esta más o menos la que tiene el sombrerito? Al lado de... ¿Cuál quiere sombrerito? Me refiero a esa tipo U... No, ¿Esta? no, la que está al lado. Esta. A la derecha. Esta. Sí. Sigma. Sigma. Por eso la busqué acá y la tienen. Ahí está sigma. ¿No? Entonces la definición nos dice que la simetría central de centro O aplicada a la semirrecta S nos devuelve como imagen su opuesta. ¿Estamos? Y también nos dice que esa simetría central de centro O aplicado al semiplano alfa apoyado en la semirrecta S nos devuelve el semiplato opuesto, no alfa. Esa es la definición de simetría central. Obviamente de centro O. Y fíjense que lo que nos está haciendo, todo lo que está arriba, lo está mandando acá abajo, pero no porque venga por encima del plano, o sea, salga del plano y vaya a caer acá abajo, sino que por una cuestión, la semirrecta S va a desembocar en OS. Con todo el semiplano no alfa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? Bien. Imagínense ustedes
un triangulito, un punto, y este triangulito va a girar respecto de este punto con un ángulo de 180 grados. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos para girarlo? Tenemos la semirrecta en la que se apoya cada uno de los vértices del triángulo. Analicemos esta. Dice que lo que está en esta semirrecta y perteneciente a este plano va a ir a parar a la semirrecta opuesta perteneciente al plano opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que a la misma distancia vamos a detener este vértice. Si acá es A, esto va a ser A'. ¿Estamos? Idem. Tomemos este vértice B. Lo que está en la semirrecta esta va a ir a parar a la semirrecta opuesta. ¿Estamos? Lo que está sobre este plano va a ir a parar al plano opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tiramos. Y acá tenemos B'. Obviamente, fíjense, si tomamos en referencia la semirrecta que contiene a A y A', lo que está por encima de A y A' va a aparecer por debajo de B y B, por debajo de A y A'. B aparece por debajo. Si tomamos de referencia la semirrecta B', lo que está de un lado de B' va a ir a aparecer al otro lado de B'. Efectivamente. ¿Estamos aplicando la definición? Sí. Obviamente, si a este punto le llamamos C, acá está la C'. Si tomamos de referencia la semirrecta, la recta CC', lo que está por un lado de CC' va a aparecer del otro lado de CC'. ¿Estamos? Y de esa manera tenemos nuestra simetría central. Importante no olvidarse el centro. A eso nos referimos cuando hablamos de esto. Y fíjense en qué es una función. Cuando ustedes estaban acostumbrados a ver las funciones de manera algebraica, aparecen las funciones de manera geométrica. Por lo tanto, la geometría se fundamenta desde el álgebra, o el álgebra se fundamenta desde la simetría. Lo que nosotros hagamos en el plano, a través de una función que es biyectiva, ¿sí?, nos devuelve, en este caso, una simetría. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto de simetría central? ¿Hay alguien que no haya entendido el concepto de simetría central? En la parte donde dice que se transforma más o menos del opuesto, Sí. esa parte más o menos. Definición. No, Definición, caballero. no, el triángulo mejor. El triángulo. Aplicamos definición. Por te digo, definición. Lo que está en una semirrecta
va a aparecer en su semirrecta opuesta. Profe, yo no entiendo el tema de las direcciones, la proyección, digamos. Si esto es S, el transformado de S es no S. Claro. ¿Y cuál es no S? Para allá. Exactamente. Si ese es S, este es no S. ¿Estamos? ¿Aplicando la definición? Entonces lo que estaba sobre S, al transformarse, va a quedar sobre no S. Lo que estaba por encima de S, o sea, en el plano alfa, si todo esto le llamamos alfa, lo que estaba por encima de S en alfa, lo que estaba en alfa, como las transformaciones rígidas preservan la pertenencia, si esto pertenece a alfa, el transformado de este va a pertenecer a no alfa. Y fíjense, efectivamente, acá está C. Si transformo, me va a quedar C', donde en no alfa. ¿Estamos? El opuesto de alfa. Este es el opuesto de alfa. ¿Sí? Definición. Seguimos pura y exclusivamente la definición. ¿Estamos? ¿Seguro? Bien. Ahora, aquí han usado S con origen en O. Al decir semirrecta, inmediatamente estamos hablando de un origen. No se olviden de eso. Por más que no lo nombremos acá en la definición del origen, implícitamente está el origen. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Yo le puse O. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, el tema es, cualquier semirrecta con origen O me sirve para definir una transformación de este tipo, una simetría central de centro O. Acá nombré S. Podría haber nombrado T. Obviamente, si nombro T, tendría que haber nombrado el semiplano que se apoya en T. Llámele beta. También me sirve para definir una transformación rígida. Y ese es un teorema que está allí. Analicemos ese teorema. O sea que puedo borrar esto, ¿no? Bien. Y presten atención porque vamos a trabajar en el aula en función a lo que hablemos acá, con la definición de dos teoremas que hablemos. Van a comenzar a pasar ustedes con los siguientes ejercicios, así que presten atención. ¿Sí? El teorema nos dice que cualquier semirrecta de origen O, y obviamente el semiplano apoyado en esta semirrecta, me sirve para definir una simetría central de centro O. ¿Bien? Pero no sabemos. Cuando no sabemos algo, inmediatamente vamos por el opuesto. Vamos a decir que esta simetría central aplicada a T me dé un T'. Y que efectivamente no es el opuesto de T. No es el opuesto de T. Vamos a negar esto. Yo sé que en S está porque es la definición puesta para S y alfa. ¿No es cierto? Pero no sé qué pasa con T. Entonces, como no sé qué pasa con T y necesito averiguarlo, y no tengo herramientas para averiguarlo,
entonces inmediatamente vamos a decir, bueno, no cumple la definición. Si no cumple la definición, T no va a ir a parar a no T. No va a ir a parar a su puesto, va a ir a parar a otra. Supongamos, y esto que está acá ya no nos sirve. Supongamos que esa T, en vez de ir a parar acá, va a parar a otro lado. Vamos acá, T'. ¿Qué ocurre si yo digo eso? ¿Qué ocurre si yo digo eso? En cualquier transformación rígida se deben de cumplir ciertas condiciones o características, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son? La biyectiva. Tiene que ser una función biyectiva. ¿Qué más? Vamos. Cierta, no se puede convertir en sí misma, no puede ser más grande y más pequeña que sí. Un segmento no puede ser parte propia de sí mismo. Un ángulo no puede ser parte propia de sí mismo. ¿Qué más? Vamos. Bárbaro. Y eso ya tiene que estar dentro de su bagaje de conocimiento, ¿no? ¿Sí? Las transformaciones rígidas, para hacer transformaciones rígidas, debe preservar el orden y la alineación. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, esa es importantísima. Debe adquirir inversa, debe tener inversa. Y esta inversa debe ser una transformación rígida. Debe admitir la composición de transformaciones rígidas y esta composición debe de ser también una transformación rígida. ¿Sí? Todas esas cuestiones ya tienen que estar en su bagaje de conocimiento. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Bien. Una de esas particularidades es la que vamos a tocar nosotros. El ángulo T de prima. ¿Qué pasa si yo transformo el ángulo T de prima? ¿Qué tendría que pasar si yo estoy hablando de una transformación rígida? ¿Qué tendría que pasar con T de prima? ¿Qué tendría que ocurrir? Recién acabamos de hablar, ¿no? ¿Cómo? Fuerte. Fuerte. ¿Qué tiene que pasar con el ángulo T de prima bajo una transformación rígida? Tiene que transformar en otro ángulo. Bien, obviamente los ángulos se van a transformar en ángulos, pero ¿qué características? Tiene que conservar el orden y la definición. Sí, pero en los ángulos no tenemos... No se tiene que transformar, no se tiene que transformar en uno más pequeño, no sé. No puede cambiar su tamaño, o sea, no puede transformarse, ¿sí?, en parte propia de sí mismo. ¿Estamos? O sea que no puede ni agrandarse ni achicarse. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Y algo particular que habíamos hablado en las clases anteriores, tengan presente, cóncavo y convexo. Eso tiene que estar en su cabecita, también en su bagaje de conocimiento. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es trabajar con el ángulo T de prima. Y le vamos a aplicar esta transformación rígida que nosotros hemos llamado simetría central de centro O. Teniendo en cuenta que T tiene el mismo origen, O. ¿Estamos? Bien. Esto lo sabemos porque está definido para S. Vamos a ver qué pasa con T. Si nosotros transformamos a través de esta transformación rígida llamada simetría central del centro O, el ángulo T de prima
Si observamos el ángulo T', es T, S, unión S, T'. ¿Sí o no? ¿Sí? Toda transformación rígida preserva la unión. ¿Recuerdan? Demostrado también. Siempre usamos herramientas hacia atrás. Y esa es una herramienta hacia atrás que ya la tenemos. Toda transformación rígida preserva la unión. Entonces yo a esto lo puedo escribir como la transformación rígida llamada simetría central del centro O aplicada al ángulo TS unión la transformación rígida llamada simetría central del centro O aplicada al ángulo ST'. ¿Estamos? Toda transformación rígida aplicada a un ángulo será igual al ángulo formado por la transformación rígida de sus lados. ¿Estamos? Eso sí lo sabíamos también, demostrado anteriormente. Entonces yo a esto lo puedo escribir como la transformación rígida llamada simetría central del centro O aplicada a T. ¿Estamos? La transformación rígida llamada simetría central del centro O aplicada a S, que me forma el ángulo TS. Unión, igual criterio acá. Y transformación rígida del centro O llamada simetría central aplicada a S, transformación rígida aplicada del centro O a T', que me forma el ángulo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. La transformación rígida llamada simetría central del centro O aplicada a T era T'. Y esta simetría central de centro O aplicada a S era no S. ¿Hasta ahí estamos? Unión. Acá va a aparecer no S. ¿Y acá qué va a aparecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿qué está pasando? Ahí está, tiene que ver con esa palabrita. Como es fuerte, para todos. Que son involutivas. Son involutivas las transformaciones rígidas, simetría central del centro O. Lean el teorema que está abajo. Me lo pregunta. Por lo tanto, debo demostrarlo. Esta es una demostración que necesita otra. No puedo usar la involutibilidad porque todavía no la tengo. Necesito eso. Y fíjense, la transformación rígida es involutiva cuando compuesta con sí misma, cuando trabajada por sí misma, me devuelve el mismo elemento. ¿Estamos? Y a eso nosotros lo habíamos llamado identidad, obviamente. Pero vuelve sobre sí misma. Y veamos qué pasa. La transformación rígida centro de S y le apliquemos a ella misma.
la estamos componiendo con ella misma. ¿No es cierto? Bien, esto de acá es el opuesto de ese, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es una transformación rígida. Por lo tanto, la transformación rígida del opuesto es igual al opuesto de la transformación rígida. Ya lo habíamos trabajado, ¿sí o no? Esto lo podemos escribir como no transformación rígida de S. ¿Sí o no? Pero esto que está acá, ¿qué es? No S. Entonces tengo no S. El opuesto del opuesto es S. Entonces fíjense que la transformación rígida esta, que hemos llamado simetría central del centro O, compuesta con ella misma, aplicada a S, me está devolviendo S. Y del tratamiento para el ángulo alfa. Por lo tanto, toda aquella transformación rígida que compuesta con ella misma me devuelve el mismo elemento, es una transformación rígida involutiva. Si es involutiva, ella misma es su propia inversa. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Ahora, si ella misma es su propia inversa, yo sé que para ir de T, aplicando esta, obtengo T'. Ahora, para ir de T' a T, yo puedo aplicar la misma, porque ella misma es su propia inversa. ¿Estamos? Acabamos de ver que decir esto es totalmente equivalente a decir esto. ¿Sí o no? Entonces ahora sí, la simetría central de centro O de T', ¿quién es? T. Obviamente ángulo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Seguro? Bien, hemos partido del ángulo T'. ¿Sí o no? Bien, lo vamos a pintar con verde para que lo identifiquemos a T'. Hemos partido de este ángulo. ¿Sí? T a S, S a T', o sea, todo este ángulo. Lo pintemos para que más o menos sepamos que hemos ido con ese ángulo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ahora, ¿a qué ángulo hemos llegado? Nuevamente hemos llegado a T', o a T'. ¿No es cierto? Pero lo analicemos, lo veamos. Dice T' no S. T' no S. No S, T. ¿A cuál hemos llegado? Al ángulo TS. Tenía nombre todo este ángulo. Tenía nombre todo este ángulo. Este ángulo rayado vertical tiene un nombre. Y este ángulo, partimos de un ángulo. ¿Por qué hemos llegado a un ángulo cóncavo? ¿Así es? Sí. ¿Seguro? Ah, ahí se lo voy a tomar en el final. Pero inmediatamente estamos viendo que no hemos llegado al mismo ángulo. Y en toda transformación rígida, ¿sí?, los ángulos deben de preservarse. ¿Sí o no? Sí. ¿Se preserva el ángulo? No. No se preserva el ángulo, por lo tanto, me da un absurdo. Un absurdo de la negación. Un absurdo de la negación me da la verdad. Efectivamente, esta transformación rígida se transforma en esto. ¿Estamos? Esto que está acá, absurdo. Por lo tanto, la transformación rígida, llamada simetría central del centro O aplicada a T, está obligada a darme no T.
¿Estamos? ¿Sí o no? Y lo que está apoyado en T va a estar apoyado al transformarse en no T. Me está diciendo que decir S o decir T me sirve para definir una transformación rígida. Cualquier semirrecta de centro, el origen de transformación, el centro de transformación, sirve para definir la transformación rígida. ¿Estamos de acuerdo? Y también hemos demostrado que toda simetría central del centro O es involutiva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Estamos? Bien. Ahora tenemos el siguiente trabajo. Vamos a separar en 4 grupos, con 4 ejercicios. Con 10 minutos reloj. Pasado esos 10 minutos reloj, ¿sí? A dedología, yo elijo un integrante de los 4 grupos, de cualquiera de los 4 grupos, y pasa al frente con el ejercicio propuesto. ¿Estamos? Pero como es un trabajo en equipo, todo el equipo apoya a aquel que pasa al frente en esa pequeña demostración o trabajo del ejercicio, ¿sí? Afirmando o negando lo que me dice allí. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos un equipo. Del pilar al pasillo es el siguiente. Del pilar a este pasillo siguiente equipo. Y obviamente este conforma el 4 equipos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. A trabajar los ejercicios en el orden.